porción de la palabra del Señor. Yo quiero en esta mañana presentarme delante de Dios y yo quiero, ¿verdad? Darle la gloria al Señor en esta mañana por este mensaje. Aleluya. Dice: Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre. Vengo delante de ti, Señor, porque tú eres el único Dios que provee, el único Dios que bendice, el único Dios que restaura, el único Dios, aleluya, Señor, el único Dios verdadero. Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor, aleluya, porque tú eres el único que pone lo que falta y quita lo que no hace falta, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que tú pongas en mí tus palabras, tu pensamiento, tu corazón, Señor, tu propósito. Que en esta mañana yo pueda predicar tu palabra conforme a lo que tú tienes en tu corazón y no en el mío, Señor. Quítame a mí, ponte tú, Señor, pasa un carbón encendido sobre mis labios. Y bendice esta palabra, Señor. Y no te digo que la bendiga porque ya ella está bendita, pero te pido que le multipliques, Señor. A nosotros los que escuchamos en ella, Señor, te pido que nos multipliques la bendición en nosotros y que podamos, aleluya, entender lo que tú quieres traer en esta mañana. Señor, gracias, te bendigo, te doy gloria y te doy honra. Amén, gloria al Señor. Hoy no estamos, ¿verdad?, bajo el tema resistencia, parte 3. Hoy termino con esta serie, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra resistencia hemos hablado durante todas las semanas que es resistencia, y hemos dicho, gloria al Señor, que es un poder, que es algo que nos aflige, es una autoridad mayor que nosotros, que está dentro de nosotros, amén, y que nosotros resistimos con poder y con autoridad, aleluya, que el enemigo muchas veces viene con resistencias a nosotros y tenemos que aprender a resistir más violentamente, porque la Biblia dice, la Biblia nos enseña y dice que el cielo, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Esto lo que quiere decir es que cuando el enemigo viene con resistencia, viene con poder, viene con autoridad, nosotros tenemos que responder más violentamente para poder alcanzar, para poder llegar, para poder obtener la promesa de Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la aflicción, y la aflicción lo único que hace es que saca de nosotros lo mejor. Ella lo que hace es que nos santifica, ella lo que hace es que nos renueva, ella lo que hace es que nos fortalece, ella lo que hace es que nos hace resistir para lo que Dios ha de hacer. Pero sin resistencia no podemos alcanzar, no podemos llegar, y Dios no puede hacer nada en nosotros. Algo que Dios tiene que hacer con la iglesia es que la iglesia debe de aprender a resistir para poder llegar y alcanzar. Se han levantado los homosexuales en este tiempo pidiendo sus leyes y pidiendo sus normas para ellos poder llegar y alcanzar lo que ellos quieren, lograr el propósito de casarse y poder ser una familia normal como cualquier otra, que es antibíblico, que Dios no está de acuerdo, que Dios no está, aleluya, no se alinea con ese pecado. Pero ellos quieren eso, y la iglesia no ha puesto resistencia hacia eso. Pero la resistencia no es ir a ponernos en contra, a pelear al frente de ellos con un micrófono, o tal vez ir donde ellos y provocar en ellos ira. No, esa no es la resistencia. La resistencia es la iglesia levantarse en oración, creyendo en que Dios va a libertar y va a restaurar. Que cuando nos encontremos con uno de ellos, le podamos decir: tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. La resistencia no es pelear, no es decir, pero la Biblia dice, vamos a la Biblia dice que entonces se levantó en Egipto un rey, se levantó un gobierno. El rey que conocía a José había muerto. Ese rey que había muerto, dice la Biblia, este rey cuando comenzó a gobernar, este rey que comenzó a gobernar en Egipto no conocía a José. Ahora veamos por qué este rey no conocía a José. Si aleluya, lo que había hecho José en Egipto fue tan poderoso y tan grande que debía de haberlo conocido todo el mundo entero. Se regó la voz
iban las ciudades de alrededor y se alimentaban por causa de que Dios le había dado sabiduría a José para que los graneros fueran llenos. Y cuando vinieron las 7 vacas flacas y vinieron aquella hambruna en aquel lugar, Egipto tenía comida para las ciudades de alrededor. ¿Cómo es posible que se levante este rey sin entender y sin conocer quién era José? Lo veamos, es algo interesante, porque cuando un rey comienza a gobernar o comienza a gobernar en un lugar, se supone que se sepa la historia pasada. Pero este rey, dice la Biblia, y la Biblia no miente, en el verso 8, que se levantó un rey que no conocía a José. José, aleluya, el nombre de José es bien importante, porque significa hombre pequeño o humilde, aleluya, de corazón, o el hombre que añade, o el nombre que Dios añade. O sea que el rey se había levantado y no conocía al Dios que añade, no conocía al Dios que multiplica, al Dios que prospera, al Dios, aleluya, que multiplica de cero, y de cero Él puede multiplicar números, aleluya, y hacer cosas grandes. El hombre no conocía al Dios de José, no conocía la sencillez, no conocía la humildad, no conocía el propósito de Dios en aquel lugar. Vea, hay gente que reinan en los lugares, pero no conocen a Dios, no conocen su propósito. Este rey se había levantado y no había conocido a José. José no había conocido las virtudes. O sea, que si no había conocido a José, no había conocido al Dios de José tampoco. Este hombre estaba, aleluya, perturbado por causa de que se paró en el palacio, vio que tenía el reinado en sus manos y comenzó a ver al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era grande, numeroso, poderoso sobre la faz de la tierra. Cuando este rey vio a ese pueblo tan poderoso y tan grande, él dijo: hagamos algo inteligente, hagamos algo súper inteligente, porque hay que usar la astucia. No es mejor irte a la paz y bendecir al pueblo para podértelo ganar para cuando venga la guerra, cuando venga el momento difícil, cuando venga la situación o cuando venga el problema. No es mejor ganarte a la gente para que los tengas a tu lado. Este hombre no conocía a Dios, no conocía la sencillez ni la humildad, ni que Dios multiplicaba. Y dice: hágale presión a este pueblo, porque la presión era necesaria para que el pueblo se multiplicara. No puede haber multiplicación si no hay presión. No puede haber un cambio de parte de Dios si no hay aflicción en nosotros. Fíjense que lo único que Dios hace para traer aflicción es para que nosotros nos multipliquemos. No hay otra. El pueblo multiplicó a Jehová. Cogió este rey cogió al pueblo y lo puso bajo presión. Vea lo que hizo este pueblo, este rey. Este rey coge al pueblo y lo mete en presión, le doblega y comienza a ponerlos en aprieto. Le dice que comiencen a construir ladrillo, que comiencen a construir barro para que hagan ladrillo. Y esta gente vamos a presionarlos de tal manera que ellos se tengan que sentir humillados, que ellos se tengan que sentir como que no pueden llegar, como que no pueden alcanzar. Dale tanto trabajo para que no tengan pensamiento o lugar en el pensamiento de cómo se pueden ir en contra de nosotros. Esta es la estrategia más grande que usa Satanás cuando él trae aflicción a nosotros. Lo que Satanás quiere hacer es que él quiere que nosotros nos concentremos en el problema y nos olvidemos de la palabra que Dios nos dio. Israel se levantó y llegó allí a Egipto por causa de José. José le dijo: tráigame a mi padre, tráigame a mis hermanos, y yo quiero bendecirlos a todos ustedes. Era la palabra que se tenía que cumplir, que todos se tenían que postrar frente a José. Pero ahora vemos que este rey da un decreto. El decreto del rey era tan importante como la palabra del gobernador de este tiempo. Que el gobernador dice algo y se tiene que hacer. Si no se hace, hay penalidades y hay consecuencias que cumplir, ¿verdad? Cuando se establece una ley. Pero vemos que en este tiempo
cuando Israel se levanta, el enemigo lo que hace es que lo oprime para que no se multiplique. Porque mientras tú estás siendo oprimido, no se supone que tú dejes de hacer lo que Dios te dijo. No se supone que dejes de trabajar. No se supone que dejes de soñar. No se supone que dejes de hablar. No se supone que dejes de predicar. No se supone que dejes de cantar. No se supone, aleluya, que estés sentado en un lugar. Cuando viene aflicción, se supone que mientras más aflicción haya, más gloria debe salir de ti. Debe de haber más multiplicación. Debe de haber más bendición. Debe de haber, aleluya, que salga de ti lo mejor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando el alma está afligida, cuando el espíritu está afligido, cuando el cuerpo está afligido, lo único que sale de nosotros es lo que queda de Dios. Aleluya, Señor. Fíjese, algo bien importante que Dios había metido a Israel aquí, a esta esclavitud. Era el plan de Dios, que Dios le dijo que iban a estar esclavos por 400 años. Ahora vea cómo Dios lleva a estos hijos de Israel a Egipto, a José, por causa de José. Ahora llegan al lugar donde se tiene que cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios era que iban a estar esclavos por 400 años. Pero Dios nunca dijo que no se podían multiplicar y que no podían hacerse grandes sobre la faz de la tierra. El problema es que nosotros pensamos y le enseñamos a la iglesia que hay que salir de los procesos a las millas y que hay que orarle a Dios para que nos arranque del proceso o del problema, para que podamos fructificarnos, para que podamos crecer, para que podamos llegar, para que podamos alcanzar. No, yo te voy a enseñar en esta mañana que de la única manera que hay reproducción, que hay, aleluya, multiplicación, es en la resistencia donde Dios te puso para que tú puedas lograr y alcanzar. Porque lo que sale de nosotros es lo mejor de Dios. Es lo mejor de Dios. Cuando Dios trae aflicción al cuerpo, el cuerpo lo que hace es que trae total dependencia de Dios. El conocimiento que nosotros tenemos de Dios es decir, bueno, yo no puedo lograr esto, pero en Dios todo lo puedo. Porque en Cristo, aleluya, yo todo lo puedo. Y ahí se queda el verso, ¿verdad? El verso va aún más allá. El verso no es que yo todo lo puedo en Cristo y ya se quedó ahí. El verso es que yo todo lo puedo en Cristo porque yo me muevo a lo que Cristo dijo. Yo vivo como Cristo vivió. Yo ando como Cristo andó. Yo hablo como Cristo hablaba. Y si habló como Cristo habló, yo no puedo juzgar, ni señalar, ni condenar, porque Cristo no hizo eso. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención es que ellos se multiplicaron en dos lugares bien difíciles. Ellos se multiplicaron en Egipto. Y el rey vio que Egipto, aleluya, que Israel se multiplicó de tal manera que ellos temían al pueblo de Israel. Lo leímos, ¿verdad que sí? Lo leímos en el verso 10 en adelante. Leímos que cuando él miró por la ventana de su palacio, él dijo, este pueblo es más fuerte que nosotros. Este pueblo es más poderoso que nosotros. ¿Saben lo que ellos estaban viendo? Que los tiraron en el campo y allí se multiplicó el campo. Que lo tiraron haciendo ladrillos y allí se multiplicaron los ladrillos. Que él los tiró, aleluya, en cualquier lugar que el rey tiraba a Israel para, aleluya, oprimirlo, ellos se multiplicaban. Él decía, ¿cómo es posible que yo le estoy metiendo presión para que no se multipliquen y esta gente sigue creciendo? Esta gente sigue haciendo cosas grandes. ¿Cómo es posible que en medio de la aflicción, aleluya, estemos comiendo pan fresco? Porque esta gente está en el campo sembrando y ellos todo lo que tocan es multiplicado. Ellos son multiplicados en el campo y también son multiplicados en la ciudad. Déjame decirle, Israel fue el que construyó en esos 400 años la ciudad de Egipto. Usted ve la preciosa ciudad de Egipto. Esos fueron los judíos. Aleluya. Esclavizados en aquel lugar. Pero había un lugar que ellos guardaban los graneros. Y los graneros ellos los guardaban en dos ciudades que ellos fortificaron, que ellos hicieron, que Israel, los judíos hicieron. Y era Pitón. Pitón, aleluya, era uno de los lugares que ellos habían, y Ramase. Eran dos pueblos que Israel había construido para poder, aleluya, guardar los graneros del rey. Y cuando vio el rey que ellos eran multiplicados,
algo sucedió. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted va a multiplicarse en el peor momento de su vida? ¿Cómo es posible que a Dios se le ocurra o tenga la maravillosa idea de hacernos crecer en momentos y tiempos difíciles? ¿Cómo es posible que nosotros los contratistas, Dios tenga que traer temporales al lugar y destruir miles de casas para que nosotros tengamos dinero para reconstruir, para volver a edificar, para que nosotros tengamos, y nuestras casas están intactas, están buenas, no han sido dañadas por la tormenta ni por el terremoto, porque Dios va a multiplicar las obras de tus manos? Lo que Dios va a hacer es que Él va a empujarte a lograr el propósito de Dios. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Todo lo que Dios hace tiene en Él, está puesta su seguridad. Él sabe dónde guiarte, Él sabe dónde llevarte, Él sabe dónde establecerte, Él sabe dónde plantarte, Él sabe el lugar donde te va a llevar. Pero mire esto, ellos fueron y fortificaron y construyeron Pitón y Ramase. Pitón significa diablo, Pitón significa hechicero, brujo, significa todo lo malo en aquel lugar. Pero también Pitón significa serpiente. Ellos construyeron y se multiplicaban en el lugar de la hechicería. Ellos se multiplicaban en el lugar donde estaba el diablo. Ellos se multiplicaban en el lugar donde estaba, aleluya, la brujería, donde estaban las culebras, donde estaban, aleluya, las serpientes, donde estaba todo lo que contraía, todo lo que tenía que ver con espíritus malignos. Todo eso allí fueron multiplicados. Aleluya. Significa también demonios, significan un montón de cosas, gloria al Señor, según tú le buscas la traducción en el griego, Pitón. Y Pitón también significa serpiente, pero Ramase significa el dios del sol. Ahora, ¿cómo es posible que Israel construya una ciudad que sea multiplicada en medio de demonios, en medio de hechicería, en medio de brujería, en medio de serpientes, en medio de tiempos peligrosos? Es donde Dios se multiplica en nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios va a hacer, pero porque le buscamos siempre los sentidos lógicos, los sentidos humanos, para que cuadre con el propósito y el pensamiento de Dios. Pero Jehová dijo: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. En otras palabras, lo que yo pienso, vosotros no lo podéis pensar, pero lo que ustedes piensan tampoco es lo que yo pienso. En otras palabras, tenemos que decidirnos en pensar como Él piensa para poder entender lo que Él quiere hacer en momentos difíciles. Yo he oído gente decirle: yo voy a orar a Dios para que te quite este problema. Le estás haciendo otro problema más grande, porque si le oras a Dios para que le quite el problema, lo que estás haciendo es quitándole la definición, quitándole lo que Dios quiere hacer en él. Aleluya. Y Dios no es loco. Dios no es loco. Si Dios va a revenir, si Dios va a cambiar en nosotros algo, tiene que ser por medio de un problema. La iglesia no puede crecer de la manera en que estamos viviendo hoy. La iglesia no se puede multiplicar en la manera que estamos viviendo hoy. Dios tiene que traer persecución. Dios tiene que traer que los hijos de las tinieblas, aleluya, sean más sagaces, para que entonces nosotros podamos entender que se nos están yendo a la delantera y que tenemos que despertar para poder alcanzarlo y pasarle por el lado. Pero no, la iglesia ha puesto totalmente su confianza en Dios. Ay, Hernán, tú estás predicando algo que está fuera de lugar, porque se supone que tengamos nuestra confianza en Dios. Sí, es verdad. Tenemos que tener nuestra confianza en Dios, pero también tenemos que trabajar nosotros en medio de esa confianza. Porque de qué vale que yo confíe y que yo ponga toda mi confianza en Él y que yo no haga nada. Sí, Señor. Eso es como el paralítico de Betesda que estuvimos hablando. Él tenía la solución. Él sabía que el agua se meneaba por un ángel. Él sabía que había allí multiplicación. Él sabía que él podía recibir sanidad. Pero él no se quedaba a la orilla. Él se quedaba sentado fuera. Entonces, ¿por qué él no se sentó en la orilla?
Pues entonces déjame sentarme en la orilla para cuando yo vea que el mar se muera, yo tirarme primero porque otro se tira primero que yo. Digo, eso es lo que yo hubiese pensado. Espérate, ya yo llevo 30 años aquí. Yo no me puedo quedar afuera, pues entonces me voy a sentar en un lugar que más cerca. Para yo, cuando vaya a correr, que se me haga más cerca el camino. Pues no, pero él se quedó en el mismo lugar. Y dice que cuando él intentaba llegar al lugar, otro se tiraba primero que él. Tenía la solución. Tenía la alternativa. Él sabía que aquel era el lugar de bendición, que Dios había escogido aquello para sanar a la gente, pero no se movía a hacer nada. Entonces, Israel, cuando ve que el pueblo se está multiplicando, entonces viene el rey y le dice: ahora yo quiero que ustedes hagan algo. Ustedes, las mujeres hebreas, ustedes vayan y mátenme a todos los niños que salgan varones, y ustedes me los van a degollar cuando nazcan. Pero sucedió algo interesante, y es que cuando las mujeres israelitas iban a parir aquellos niños, aquellas hebreas llegaban y ya ellas habían parido. Aleluya. Es más fácil matar a un niño que no llora que matar a uno que está llorando. Pero las parteras hebreas confiaron en Dios y confiaron en el Dios de Israel. Aleluya. Estas parteras habían escuchado lo que este rey no había escuchado de José. Entonces estas parteras le dijeron, entonces el rey dice: ¿qué cosas habéis hecho? Ustedes hicieron algo, yo di un decreto, yo di una orden. Aquellas mujeres le podían cortar la cabeza, o podían morir apedreadas, o podían morir ahorcadas. Amén, porque ellas habían desistido de una orden del rey. Y déjame decirle algo, nadie podía decir otra cosa que el rey dijera. Si el rey decía que esto era azul, había que decir que era azul aunque fuera blanco. Y una de las cosas que yo quiero enseñarte es que aquellas parteras, por causa del nombre de Jehová, ellas dijeron: ¿sabes qué? Vamos a confiar juntamente en el Dios de vosotros. Aleluya. Y dice la Biblia que el rey se dio cuenta, porque cuando el rey se miró por la ventana, digo, la Biblia no lo dice, pero esto soy yo, ¿verdad? Parafraseando. Sí. Cuando miró por la ventana, vio que había muchos niños corriendo. Adiós, pero yo no mandé a matar a todos estos niños. ¿Cómo es posible que ahora estos niños estén corriendo? Y son niños que nacieron hace poco. ¿Qué está pasando aquí? Aleluya. Búsquenme a las parteras. No, lo que pasa es que las mujeres hebreas son más robustas que nosotros, que nosotras. Estas mujeres, cuando van a parir, ellas paren antes de tiempo. ¿Ven? La iglesia que está bajo presión, la iglesia que está haciendo resistencia a lo que el mundo trae, a lo que la gente quiere hacer, a lo que el diablo quiere traernos en nuestra vida, lo que Dios hace es que parimos antes de tiempo. Aleluya. Nos multiplicamos antes del tiempo. A veces la gente se pregunta: ¿cómo es posible que Dios le haya dicho 10 años y en 5 lo haya logrado? Claro, ¿sabe por qué? Porque se concentró en la palabra, no se desenfocó, y lo que hizo fue que parió antes de tiempo. Aleluya. Santo Dios. La iglesia que pare antes de tiempo es una iglesia que está pasando por una resistencia. Ninguna persona que resiste algo puede dar algo. Aleluya. Le voy a enseñar algo en esta mañana. Usted no puede atar lo que usted no domina. Ajá. Amén. ¿Cierto? Amén. No se puede atar lo que tú no dominas. Aleluya. Hay gente que quieren dominar, y quieren atar, pero no han dominado lo que está atando a otro. Aleluya. Y decimos: ¿por qué la iglesia no está recibiendo una liberación en el espíritu? Porque muchas veces pensamos que el espíritu es moverse. Ajá. Muchas veces pensamos que el espíritu es correr. Muchas veces pensamos que venimos bien vestiditos a la iglesia y tenemos que salir todos espeluzados. Y yo estoy enseñándote que eso no es parte del espíritu. Eso no lo es todo. El espíritu se puede mover como él quiera. Amén. Eso yo lo acepto. Eso yo lo entiendo. Pero si se va a mover y no va a hacer nada, pues que no se mueva. Aleluya. Que no se mueva. Porque el espíritu de Dios estaba dando vueltas sobre la faz de las aguas de la tierra, pero no había nada. Entonces, esto nos enseña que si entonces Él va a hacer algo, que lo haga multiplicándome.
La palabra multiplicación no significa tampoco que yo voy a tener hijos iguales a mí. Aleluya. Sí, Señor. Eso es una mala interpretación de la Biblia. Multiplicarse es que cuando tú des una palabra o cuando tú estés enseñando algo, la gente vea que lo que tú estás enseñando, tú lo estás viviendo. Tú lo estás caminando, tú estás caminando hacia eso. Y si te ven caminando hacia eso, ellos van a caminar contigo. Aleluya. El problema es que si no hacemos lo que hablamos, entonces estamos en movimiento, pero no estamos en multiplicación. Aleluya. La multiplicación lo que hace es que revuelca en ti lo que Dios puso dentro. Si hay gente que no entendían por qué yo estaba actuando de la manera que yo estaba actuando, ¿sabe por qué? Porque yo quería hacer lo que otro quería que yo hiciera, pero yo no quería hacer lo que Dios quería que yo fuera. Una de las cosas que la iglesia tiene que entender es que cuando llega alguien a la casa o a la iglesia o al lugar donde está, no puedes convertirlo a ti, tienes que convertirlo a Dios, porque el único que cambia, transforma, el único que puede hacer posible lo imposible se llama Dios. Yo no puedo provocar en alguien o en nadie nada que yo no tengo por dentro. Lo que yo tengo por dentro es lo que yo puedo provocar en otro. Si yo tengo por dentro, aleluya, multiplicación, eso es lo que yo puedo provocar en otro. David dijo, ¿sabes por qué? Yo no puedo vencer a este hombre, yo no lo puedo vencer porque yo no pude pelear con él, me cansé en el camino porque yo peleé con fuerza de hombre. Déjenme enseñarle algo. David tenía una victoria poderosa. David mató a Goliat, mató al hermano de Goliat, pero cuando llegó al de los 6 dedos, no lo pudo matar. ¿Sabes por qué? Porque eso era lo que dominaba David. Los 6 dedos lo que significan es fuerza, autoridad y poder de hombre. Este es el que se para en la puerta y se opone a lo que Dios quiere hacer. Usted me está diciendo que David no quería que Dios no hiciera. No, en cierta manera cuando David pecó, él lo que dijo es, no quiero que el propósito de Dios se cumpla en mí. Mandó matar al tipo que le estaba sirviendo en la guerra y se quedó con la mujer del tipo y ocultó su pecado. Esto es lo que hace, la Biblia dice que el que oculta su pecado no prospera. Entonces cuando va a matar a este hombre no lo puede matar, quien tiene que matarlo es Jonathan. Porque el que mata a tus enemigos, que tú no puedes con él, tiene que ser tu amigo. Un amigo que haya caminado contigo, un amigo que haya visto tu visión, un amigo que haya creído en lo que tú creíste. Este amigo puede venir a derrotar lo que tú no pudiste derrotar con fuerza de hombre. Y el problema es que necesitamos, yo creo en la cobertura de Dios, que lo que yo no pueda dar, lo que yo no pueda dominar, Dios lo va a hacer por mí. Sí, Señor. Hay algo bien importante en la iglesia. La iglesia está en este tiempo enfocada de que necesitamos cobertura y estamos como el pueblo de Israel que en un tiempo estaba aguantando resistencia de que amaban a Dios, querían a Dios, aleluya, y ellos daban la vida por Dios, pero de momento se desenfocaron y dijeron, nosotros queremos un rey como todas las naciones. Aleluya. Esto causó problemas porque ellos pidieron un rey teniendo a Dios por rey. Entonces, eso es lo que sucede en este tiempo. Hemos cambiado a Dios por la sabiduría humana y por la inteligencia humana y por el apostolado y por el profeta y por el fulano y por el perencejo, y nos hemos olvidado que todas estas cosas las abarca Cristo. Amén. Sí, Señor. Entonces, cuando la iglesia llega a este nivel donde ponen la mirada en el hombre, entonces Dios es quitado. Y Jehová le dice a Samuel, ¿por qué tú lloras? Yo quiero saber por qué tú lloras. Tú tienes un problema, tú estás llorando y tú no se supone que llores, porque ellos no te rechazaron a ti. ¿Sabes lo que? Jehová le estaba enseñando a Samuel, no te metas en los problemas míos. Aleluya. Yo no te necesito a ti para que tú resuelvas mis problemas. Yo sé resolver mis problemas. El problema es que ahora yo me llamo apóstol y yo quiero resolver todos los problemas de la iglesia. Yo no fui llamado a resolver problemas de la iglesia. Yo fui llamado a predicar una palabra que te motive, que te cambie, que te transforme, y la misma palabra va a hacer lo que yo no puedo hacer. Sí, Señor. Amén. ¿Acaso puedo hacer algo yo que no haga Dios? Aleluya. Una de las cosas que hizo David es que cuando enfrentó al de los 6 dedos, se cansó en el camino porque lo fue a matar con fuerza humana. Y Jonathan corrió y sacó la espada y mató a este gigante. Pero vea algo, Jonathan estaba bien ligado a David, ¿cierto?
La Biblia dice que estaban ligados, habían hecho pacto eterno de amor, no como para casarse, como dicen los homosexuales, no como para estar juntos, amén, y compartir una cama juntos, no, hablando de la amistad, hablando de la restauración entre hermano contra hermano, aleluya. Y allí estaba Jonathan, pero Jonathan perdió, aleluya, en el camino perdió lo que tenía David. ¿Sabe por qué? Porque se supone que ese reinado le tocara a quién. No le tocara a David, le tocara a Jonathan, porque Jonathan era hijo de Saúl. Saúl se había hecho lo malo delante de Dios. Dios le había dado unas ordenanzas y él las desobedeció. Se supone que ese reinado se le tocara a Jonathan. Aleluya. Pero vea lo que Jonathan hace. No lo voy a llevar específicamente en la Biblia, pero vea lo que Jonathan hace. Jonathan, las vestiduras de rey de él, como príncipe de él. Lo han leído, ¿verdad? Que saben que no estoy mintiendo, no estoy inventándome nada. Porque a veces la gente me llaman, ponen y me envían textos. ¿Qué invento es ese? La Biblia lo dice. Y dice que él, la ropa de príncipe, se la llevó ¿a quién? A David. Y le dijo, vístete. Y se vistió David con las ropas de Jonathan. Dándole a entender, si Dios te llamó, y Dios fue el que te escogió, que yo sé que sí, me voy a ligar a ti y voy a responder a tu llamado. La iglesia, usted sabe cuándo los pastores están dislocados, usted sabe cuándo los ministros están dislocados, usted sabe cuándo los apóstoles, los profetas y todo aquel que se dice llamar y está ejerciendo un ministerio está dislocado cuando no respalda a uno que se está levantando. Cuando usted ve que le pone el pie para que no se levante, está dislocado. A él lo dislocaron y él quiere dislocar para adelante, aleluya. A él lo pisaron y él quiere pisar para adelante. A él lo maltrataron y él quiere maltratar para adelante. Esto es una iglesia que se está levantando enferma. Una iglesia que no se está levantando bajo la resistencia. Jesús dijo, hay algo que yo voy a hacer en ti, Pedro. Yo voy a poner en ti la iglesia. Aunque me hayas rechazado, tú me amas, sí, yo te amo. Aleluya, me amas. 3 veces le preguntó y le dijo, sobre ti voy a edificar la iglesia, voy a restaurar por medio de ti, me voy a meter dentro de ti. Y aunque ahora tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, y cuando tú eras niño hacías lo que te daba la gana, ibas a donde tú querías, pero ahora siendo viejo, yo te voy a guiar, yo te voy a llevar, yo estoy dentro de ti y sobre ti yo edificaré la iglesia. Jesús lo que estaba diciendo era, a mí no me importa lo que tú hayas hecho, lo que tú hiciste para mí no tiene valor. En este tiempo se está levantando una de ratones que salen por cualquier hueco. Y perdonen que use esta expresión de ratones que salen por cualquier hueco, porque hay un dicho que dice que de cualquier malla sale un ratón. ¿Por qué? Porque estoy diciendo esto porque hoy en día vemos a alguien que se quiere levantar con tanta energía, con tanto esfuerzo, con tanto amor, y a lo mejor es una motivación de él, pero déjalo que se caiga en el camino. ¿Qué importa? ¿Qué te interesa a ti si se cae o no se cae? Si logró o no logró, si se en el camino, pero por lo menos lo intentó. Deja que la gente intente las cosas, deja que sean sanados en el camino. La misma palabra que nos sanó, el mismo cuerpo que me hirió, es el mismo cuerpo que me va a sanar más adelante. La misma iglesia que te hirió en el pasado es la misma iglesia que te está sanando hoy. Por eso la Biblia dice que Jesús hablando dijo, yo me voy, pero voy a dejar el Consolador para que esté con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y parece ser que por un error, por una mentirita, el Espíritu está metiéndose y saliéndose como si fuera un juego. Él se fue de mí porque dijo una mentira, ahora tengo que pedirle perdón para que vuelva y entre, como si él, aleluya, no tuviera una morada estable. Aleluya, sí, Señor. Hermanos, es mentira. El Espíritu se queda, se compunge, sí, llora, gime, sí, pero está ahí. Arrepiéntete, está ahí, búscame, está ahí, pide perdón, porque de la única manera que yo puedo restaurar es en la resistencia. Que tú no entiendes lo que está pasando, pero yo sé lo que yo estoy haciendo. Déjame hacer mi trabajo, déjame trabajar. Estas hebreas, cuando ellas llegaron, pero no se supone que ustedes pararan a los 9 meses. Aleluya. Se supone que yo viniera a los 9 meses, yo tengo una orden del rey. Y ya, a los 7 vecinos, ya eran 7 vecinos todos.
Ya cuando iban, ya el nene tenía 2 meses. Ya estaba gordo y colorado. Esta gente, estas hebreas son tan robustas, son tan diferentes y tienen algo de parte de Dios. Nosotros tenemos que adoptar esto también. ¿Ves? Cuando la gente ve multiplicación, cuando la gente ve la verdad, cuando la gente nos ve estable, cuando la gente nos ve seguro, cuando la gente nos ve que estamos enfocados, entonces ¿qué dicen? Ah, este está en serio. Aleluya, sí, Señor. Este está en serio. Los otros días me decían, si es a esos 4 gatitos, ahora me dicen, tú estás en serio. Wow, Dios te va a bendecir, porque Dios bendice cuando tú permaneces. Aleluya. Primero me decía que cerrara, porque no me conoce. Tenías que compartir un poquito más conmigo para que supieras quién yo soy. Que cuando yo decido hacer algo, yo lo hago. Y si me caigo en el camino, pues me levanto y vuelvo y lo hago. Porque nosotros fuimos a Puerto Rico a levantar una obra y no se dio por año y medio. Tuvimos éxito, sí, vimos cosas grandes, sí, vimos milagros, sí, vimos prodigios, pues, sí, impartimos gente, claro, impactamos, claro que sí. Dimos ejemplos, claro que sí. Pero no resultó, pero eso no significa que yo fracasé. Si usted supiera que yo no fracasé, yo adquirí experiencia. ¿Viste qué disparate? Yo iba a decir experiencia. Adquirí experiencia. Eso fue lo que adquirí. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando nosotros nos caigamos, diantre, ese roto, cuando regrese tengo que chequearlo porque no puedo caer en el mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que si nosotros hubiésemos permanecido 2 o 3 meses más, pues estuviéramos todavía en Puerto Rico. Pero desistimos, lo entregamos. Pero Dios sabe todas las cosas porque tampoco estuviésemos aquí hoy. Amén. Gloria al Señor. Pero vea, entonces, cuando vieron que se multiplicaron, cuando vieron los niños gordos y colorados, entonces ahora el rey dice, ahora yo no quiero que ustedes los maten, yo quiero que los tiren al río. El río, ¿qué tenía el río? Que el rey de Egipto quería ver a todos esos niños en el río. Bueno, primeramente, que el río donde fue tirado Moisés, o fue lanzado o puesto Moisés, ese río tenía cocodrilo, tenía hipopótamo, ese río tenía los python, tenía serpientes de esas grandotas que se comen a la gente viva y se las tragan. Este río tenía un montón de animales que eran salvajes en este lugar. Y el rey dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cosa, porque ya que no pueden matarlo, porque los ven coloraditos y gorditos, ¡ay, tan lindo, tan bonito ese bebé! ¿Quién lo va a matar? Y se ponían ahora tírenlos al río. Cuando nazcan, tírenlos al río. Una de las cosas que yo creo que Dios va a hacer, miren, estas 2 mujeres que cogían a estos niños y en vez de matarlos, le preservaron la vida. Una de ellas, Cifra, y la otra Fúa. Fúa significa belleza o mejorada. Y la otra significa muchacha. En otras palabras, la muchacha, ¿verdad? La muchacha que le da belleza o hace mejorar la situación en la que te encuentras. La iglesia debería de ser Fúa, que es la muchacha, la mujer que le da belleza a la gente, que le da belleza al propósito de Dios, que le da belleza a lo que Dios quiere hacer, a lo que nace dentro de ti, a lo que tú sacaste de ti, aleluya. Le da belleza porque Dios está buscando mujeres. Y cuando digo mujeres, estoy hablando de hombres también. Porque la iglesia, cuando Jesús habló de la iglesia, dijo desposada, la comparó como una mujer, pero no significaba que era el cuerpo de una mujer. Estaba hablando en el sentido figurado de verla a él como esposo y a ella como esposa, haciendo un casamiento de santidad, de unidad, de protección, que él iba a darle como esposo protección a la iglesia. Aleluya. Entonces, yo no puedo decirme que yo soy el iglesio, porque yo soy varón. ¿Ve? La gente está confundida, porque cuando Dios dijo, yo busco un hombre, la gente piensa que Dios estaba buscando un hombre. Un hombre. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Un hombre masculino. Pero Dios no estaba buscando un hombre masculino. Dios estaba buscando un hombre en su interior, en el sentido. Un hombre, porque los 2 eran llamados Adán en el principio. No había hembra ni macho, los 2 eran Adanes. Adán y Adán.
¿Cómo tú te llamas? Yo soy Adán. ¿Y tú? Adán. Pero cuando caen, ella es Eva. Y él se quedó Adán. Ella es madre de multitudes. O madre de naciones. O la madre de todo el mundo. Para mejor decirlo así, la madre de todo el mundo. Entonces, Eva, cuando Dios buscaba a un hombre, Dios buscaba a alguien que tuviera la capacidad de depositar, de reflejar lo que él quería reflejar. Cuando Dios buscó a este hombre, este niño, lo que quería era matar el propósito de Dios. Porque Satanás había escuchado del cielo: yo guardo una descendencia, un niño es nacido, un niño nos es dado. El principado de su paz que está sobre él. Él pensaba que todos los niños varones que nacían tenían que ver con el propósito del plan de Dios, de restaurar y de morir en la cruz del Calvario y traer salvación a la tierra. Satanás, la gente piensa, oiga esto, la gente piensa que Satanás se conoce la Biblia completa. Él se conoce parte, pero no la Biblia completa. Porque los misterios de esta escritura le son revelados ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia. Por tanto, el diablo no lo sabe todo. Ajá, Santo Jesús. Vive Cristo. Y la revelación le fue escondida ¿a quiénes? Para que no entendiesen, a los impíos. Y se le fue revelada a la iglesia. O sea, Satanás es un impío porque él le servía a Dios y ahora él no le sirve. Entonces, quiere decir que él desconoce de muchas cosas que están pasando bíblicamente. Y cuando él vio un hombre nacer, lo primero que hizo fue que puso en Caín que matara a su hermano Abel. Porque vio que el sacrificio de Abel era ¿qué? Agradable y aceptable a los ojos. Él dijo, este puede ser la semilla. Por eso él dice, tu simiente le herirá en el calcañar y tu cañar en el simiente. Y Satanás pensó y dijo, ese tiene que ser, que este nene que va a nacer, ese tiene que ser el salvador del mundo. Porque yo no entiendo lo que él está hablando, pero yo tengo que descifrar porque yo no puedo dejármela, no me puedo dejar por listo. Aleluya. Y cuando llegó, le dice a Caín, mátalo, mátalo. Y él se lo llevó al campo, le echa la manito, como hacen algunos hermanos, vente a la oficina conmigo que quiero hablar contigo. Y tú muriéndote con una pasión y te dicen, no es el tiempo, no es Dios, todavía no te vayas, eso no es Dios. Esto no es Dios, aquello no es Dios, y todo no es Dios, pero para ellos Dios funciona en todo momento. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Aleluya. Para ellos Dios está en todo momento, Dios funciona en todo momento, pero cuando te llegó a ti tienes que sentarte y tienes que esperar en Dios porque Dios no ha llegado a tu momento. Vive Jesús. Y viene Abel, viene Caín y mata a Abel. ¿Mató el propósito de Dios? No, él no mató el propósito de Dios, porque Satanás no puede matar lo que no entiende. Aleluya, sí Señor. Jehová le dijo a Satanás, Satanás, quítale todo lo que tiene, pero a él no me lo toques, porque tú no conoces su propósito. Por eso él le decía, lo que pasa es que tú sabes que si tú le quitas todo, o sea, Satanás está adivinando. Tú sabes que si tú le quitas todo, él va a maldecirte en tu presencia. Lo que pasa es que tú sabes que si tú le quitas todo, él sabe que si tú le quitas todo, él te va a maldecir. Por eso es quitarle todo lo que tiene. Y le dice, está bien, yo le voy a quitar todo lo que tiene porque yo sé el propósito con él. Aleluya. Satanás no entiende el plan, no entiende el propósito. Él sabe que está cerca su final, pero él no sabe cuándo es su final. Él no sabe exactamente con exactitud. Él pararse a decir tal día, tal fecha, tal hora, yo voy a ser lanzado. No, él no sabe eso. Él desconoce eso, porque ese tiempo está específicamente para Dios. Dice que aún la venida del Hijo del Hombre, solamente el Padre la sabe. O sea, en otras palabras, está guardada en secreto en el corazón del Padre. ¿Sabe para qué? Para cuando se manifiesta, Satanás no sepa cuándo le toca la muerte o cuándo le toca ser destruido. No, pero la iglesia anda pensando que Satanás sabe todo. Y yo he oído cristianos hablar en voz baja. Porque usted ahora sí, hermano. Yo no quiero que el diablo me escuche, porque si me escucha puede impedir lo que yo le estoy pidiendo a Dios. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la iglesia metida en rudimentos y en enseñanzas humanas? Satanás no puede impedir lo que tú hablas. La Biblia dice que a ti se te fue entregada la llave. O sea, él no tiene copia, bendito sea el Señor, él no tiene copia de esa llave.
Quítale la llave, que él no tiene copia. La copia la tienes tú, la otra la tiene Cristo. Tú eres el único que tiene la llave. Él te entregó la original. Él te dijo, abre, con ella vas a abrir los cielos. Y si cerrares, serán cerrados. Y si abrieres, serán abiertos. Nadie tiene las puertas del infierno. No prevalecerán contra la iglesia. Resiste a creer que Dios dijo que iba a traerle a la iglesia refrigerio, bendición, abundancia, multiplicación, bendición. Aleluya. No postulado. Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no hacer apóstoles y profetas. Bendito sea el Señor. ¿Dónde dice hacer apóstoles en todas las naciones? ¿Dónde? Búscame un verso donde diga que tú tienes que hacer apóstoles. Un apóstol es un enviado. Puede ser tanto un zángano como un morón, como un ridículo, a ser enviado y que no haga lo que Dios le dijo. Un enviado puede ser cualquiera. No envió Elías a su siervo, y cuando vio que Naamán le traía ropa y le traía dinero, no fue a congraciarse con Naamán para que le diera todo él. Y este le dijo, no cojas nada de lo que ese tipo te dé. A mí no me interesa nada de lo que él tiene, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. La gente tiene que aprender. La gente tiene que aprender que si están buscando a Dios, que vean a Dios. El problema es, ¿dónde está el pastor? Yo quiero conocer al pastor de la iglesia. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está? Porque yo me imagino que tú eres el pastor. Tú no pareces pastor, ¿no? ¿Y qué tiene que parecer un pastor? Explícame. ¿Qué tiene que parecer un pastor? ¿Un hombre de carne y hueso o una mujer de carne y hueso? ¿Nos reflejamos en qué? Enséñame al pastor. Ay, pero tú eres muy joven para ser pastora. ¿Cómo es posible que tú a 30 años seas pastora? ¿Y qué tiene que ver la edad? David fue ungido rey a los 18 años, a los 17. No tiene ningún problema. Osías reinó por 40 años y fue ungido a los 8 años. ¿Cuál es el problema? Isaacar conocía los tiempos y era uno de los hijos de Jacob y nunca se habló de él. Solamente dice que Isaacar conocía los tiempos, y la palabra tiempo lo que significa es que Isaacar estaba bien parado. Él sabía lo que Dios iba a hacer en el tiempo correcto, en el tiempo determinado, en el tiempo seguro, en el tiempo claro, en el tiempo de hoy, en el tiempo de mañana. Yo conozco los tiempos de Dios. Él miraba a los cielos y decía, Dios viene con una grande lluvia, y se cumplía la palabra porque Isaacar conocía los tiempos. La iglesia es una iglesia que fue capacitada, dotada con todo lo necesario para que Dios lograra su propósito en la tierra. Si tú me preguntas a mí, ¿a quién yo le tengo que servir para poder lograr el propósito? Yo te voy a decir, a Cristo. Si tú me preguntas a mí, ¿a quién yo tengo que ir? ¿Debajo de quién yo tengo que estar para alcanzar el propósito de Dios? Cristo. Ah, pero Pablo estuvo bajo los pies de Gamaliel. A mí no me importa, eso a mí no me interesa. A mí, porque Gamaliel era el que estaba para aquel tiempo. Si hubiese estado Jesús, fuera Jesús. Si hubiese estado Pedro, fuera Pedro. Si hubiese sido Juan, fuera Juan. A mí no me importa. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces queremos nosotros ponerle a la gente límite y ponerle a la gente parámetros para que puedan alcanzar algo en Dios. No, tú vas a alcanzar en Dios, ¿tú sabes cuándo? Cuando tú te chupes mi visión. Cuando tú te la chupes a tal grado que tú la hagas tuya, ahí Dios te va a llamar. Eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Yo fui a muchos lugares y abracé la visión de otros, los ayudé. Abrazar no es lo mismo que chupármela. Abrazar no significa que yo esté de acuerdo, significa que la voy a abrazar mientras esté contigo. Pero cuando Dios me diga salga, yo la voy a ¿qué? Te la voy a entregar porque no es mía. La que Dios me dio es la que yo tengo que preparar, es la que yo tengo que fijarme, es la que yo tengo que ahí enseñar. Por eso es que andamos sin dirección en este tiempo. Yo me he encontrado con tanta gente. ¿Qué tú estás haciendo para el Señor? Allí en la iglesia esperando a que Dios me diga. ¿Qué tú haces allí sentado? Esperando a que Dios me hable. Tacho, mano.
Me están dando duro. Cada vez que el pastor coge el micrófono, me da duro. ¿Y qué tú haces allí? Esperando a que Dios me saque. Chacho, yo tengo una pasión por cantar. ¿Y qué estás haciendo allí? Esperando a que me pongan a cantar. Chacho, yo predico la palabra bien brutal. ¿Y qué tú haces allí? Esperando a que me pongan a predicar. ¿Cómo está la iglesia? ¿Será esa la iglesia que Cristo viene a buscar? ¿Será esa la iglesia que está dependiendo de que el hombre lo exponga? Que el hombre sea el que le dé la luz, que le ponga un spotlight y que lo para al frente y le diga: ahora es el tiempo, sal, hijo mío, por esa puerta y haz lo que tienes que hacer. Eso no es lo que Dios está esperando. Dios lo que está esperando es que te decida. Un día, como decidió David, ir allá al campo a llevarle leche y allá, y el papá le dijo: llévale esto a tus hermanos, pero vete tranquilo, no te preocupes, llévale leche, llévale queso, vete, que a ellos les encanta el queso, ¿sabes? A tus hermanitos les encanta el queso, llévale quesito, a ellos les gusta. Yo cuando desde chiquito yo siempre le he dado queso y ellos son una chulería con el queso. Ellos cuando ven el queso, ellos se enamoran de ti, ellos te tratan bien, porque, ¿sabes? Ellos son bien queseros, son como los ratones. Estos son los ratones que yo estoy hablando, que van a la guerra y tienen tanto cuerpo y tienen tanta apariencia de guerrero, que cuando el gigante viene, aquí me vemos bonito. David, cuando llegó, le dijeron a David: conocemos la malicia de tu corazón, nosotros sabemos cómo tú eres. ¿A qué tú viniste? ¿Viniste a averiguar algo? No, papi me dijo que te trajera queso. Y ahí está el quesito. Ahí se ablandaron y comieron queso. Pero mientras no le dijo de queso, ellos estaban lo más bien, peleando con David, ruñando con David. David dijo: ¿quién es este tipo? Ese es el que está desafiando al pueblo de Israel. Este tipo, este incircunciso, y ninguno de ustedes ha hecho nada con tanto cuerpo que tiene. Porque cuando Samuel vio al hermano de David, lo vio que era un tipo grande, fuertote, así como yo, tú sabes, de ojos verdes, claro, así, grandote. Y cuando lo vio dijo: wow, este tipo le va a meter mano a todo el que se venga al frente. Y Jehová le dijo: eso no sirve. Eso no es. Esa apariencia de piedad, esa no es la que yo estoy buscando. Aleluya. Esa apariencia que tú estás viendo de guerra, eso no es lo que yo estoy buscando. Porque yo no estoy buscando a alguien que grite. Yo no estoy buscando a alguien que Sí, Señor. yo estoy buscando a alguien que se decida cuando haya que decidir. Amén. Que hable cuando haya que hablar. Que diga cuando haya que decir algo. Sí, señor. Que no se quede callado la boca. Que Yes. cuando tenga que defender los derechos de mi papá, que hable. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y David dijo: ¿quién es este? Yo voy a pelear con él. Pero primero, antes de pelear con él, ¿verdad? Déjame no abrir la boca. ¿Qué están dando? ¿Qué están dando por este? Bueno, están dando la hija del rey, no me interesa, está fea. ¿Qué más están dando? Están dando ropa, están dando dinero, y se queda en el palacio el que le gana al tipo. Eso es lo que yo quiero. Porque a mí Dios me habló de reino. Dios me dijo que yo iba a ser rey de Israel. Y si yo voy a ser rey de Israel, ¿dónde yo tengo que estar? En el palacio. Para yo acercarme al propósito de Dios, tengo que ir al palacio. Pues yo le voy a meter mano para estar cerca del palacio, para yo estar más cerca del reino que Dios dijo que me iba a dar. Aleluya. Sí. Y allá peleó y allá estuvo con el rey, pero se complicaron las cosas. Porque Dios dijo: espérate, David, es que yo te quiero cerca del palacio, pero no ahora. Ahora te quiero enseñar que tú tienes que aprender la resistencia. Ahora yo quiero enseñarte lo que yo te quiero enseñar. Porque para llegar allá arriba, yo te necesito grande, sí, te necesito fuerte, sí, pero te necesito de adentro de un corazón sincero. Y ahora necesito procesarte. Y el proceso fue tan difícil que Saúl lo buscaba para matar y se escondía en las cuevas, dormía en los montes, dormía debajo de las piedras, y dice que el ruido eran como las gacelas. Lo que significa era que los caballos corrían tan rápido que parecían gacelas, y él estaba asustado y escondiéndose porque buscaban para matarme. Pero Jehová me guardó, Jehová fue mi refugio, Jehová fue mi fortaleza, Jehová fue mi roca fuerte, Jehová fue el que me guió, el que me guía, el que me guarda, el que me bendice, el que me prospera, el que adereza mesa delante de mí. Él es el Dios de la eternidad. Y él comenzó a entender todas estas cosas y comenzó a escribir. Y cuando él comenzó a escribir, comenzó a plasmar. Por eso yo te digo: escribe la visión en tabla y comienza, aleluya, a verla, a correr con ella, para que tú veas lo que Dios va a hacer. Porque lo que no se escribe se puede olvidar. Estoy hablando de los que tienen mala memoria. Porque yo puedo leerte un capítulo y yo no tengo que escribir. Y se me pueden olvidar ciertas cosas, pero no el capítulo completo.
Y yo le digo a la gente, si usted se le olvidan las cosas, escribe, ¿verdad? Pero si a mí no se me olvidan, yo no las escribo. Yo no ando con una agenda para arriba, para abajo. Mi esposa me dice, carga con una agenda, llévate una agenda. No puedo, yo no puedo estar con una agenda. Ahora voy para aquí, ahora voy para allá. Yo no puedo, yo tengo todo aquí. Ahora tengo que ir para allá, tengo que ir para allá, tengo que ir para allá y después para acá y para casa. A las 3:30 para casa. Entonces esa es mi agenda. Entonces yo tengo que ahora, y claro está, andar con una agenda, no estoy diciendo que es malo. Si se le olvidan las cosas, ande con una agenda. Pero lo que quiero decirle es que la resistencia lo que hace, que pudo sacar de David el rey más poderoso de la tierra. David fue el rey más poderoso de la tierra sin contar a Jesucristo, obviamente, porque después vino Cristo, ¿verdad? Y estableció, quiero aclarecer eso porque la gente también malinterpreta. Mira, te está diciendo que el mejor rey que tuvo la tierra fue David. Y estoy hablando de lo natural. David fue el rey más poderoso que tuvo la tierra. Aleluya. Fue el rey que conquistó, el rey que le enseñó a la gente cómo conquistar en tiempos difíciles. Los tiempos difíciles lo que hace es que sacuden de nosotros lo que a Dios no le agrada y permanece lo de Dios en nosotros. Amén, aleluya. Póngase de pie. Esta mañana, Fua, el lugar de Israel consiste en guardar los graneros. Y con esto voy a cerrar. Yo no veo con esto de él. Y con esto voy a cerrar. Rebeca. La mamá de Moisés. ¿Ah? Tú Rebeca, la mamá de Moisés. La mamá de Moisés. No, el de la Biblia, el de Moisés de la Biblia. Jocabed. Porque el papá era Amram. Jocabed cogió al niño y dijo, el rey quiere que lo tiremos al río. Vamos a tirarlo al río. Pero yo voy a hacer algo diferente. Yo no lo voy a tirar al río así por tirarlo sin nada. Yo voy a hacer lo que hizo Noé. Noé construyó un arca, la calefateó con brea, la preparó, ¿verdad que sí? Y dijo, que Dios sea el que nos ayude. Eso significa construir bajo la gracia, confiando en que Dios va a hacer algo, pero yo también voy a hacer algo.